Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Muy bien, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdad al Mic. Una vez más estamos con el Catecismo Menor de Westminster. Hoy vamos a tocar la pregunta 37 y la 38. Como pudiste ver, la semana pasada fue una seguidilla de episodios que, como bien decía Débora, queríamos tocar punto por punto acerca del llamamiento eficaz, acerca de la justificación, acerca de la santificación. Y son temas importantes. Y algo que mencionaba Débora y hacía énfasis es que estos beneficios de la obra de Cristo los tenemos en esta vida. Pero lo que vamos a ver hoy es que también lo tenemos en la muerte y lo tenemos en la resurrección. En otras palabras, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros, por decirlo así, todo lo que nosotros disfrutamos hoy, es porque estamos en Cristo. Y esto es importante porque no tenemos a dónde ir fuera de Cristo. Si podemos ser honestos con nosotros, sabemos que no valemos si no estamos en Cristo. Es una gran alegría saber que hemos sido creados para vivir para la gloria de Dios, que ese es el propósito final por el cual existe la raza humana, y que un puñado de hombres y mujeres que Dios eligió en la eternidad lo reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo para poder cumplir con ese propósito y vivir de una forma plena, correcta y por la eternidad delante del Dios que nos ha creado, que nos ama y que quiere pasar la eternidad con nosotros. Ahora bien, es increíble o es sorprendente cómo todas estas cosas que estás oyendo o que nosotros mismos estamos diciendo y diciéndonos, quizás en muchos aspectos de nuestra vida son cosas abstractas, cosas que no podemos palpar, cosas que sí intelectualmente las aceptamos, las predicamos, pero que quizás todavía no hemos experimentado en el corazón. Y como palpando, ¿no es cierto?, esta obra, como palpando, como viendo a Jesucristo con nosotros. Y realmente es mi oración que esto sea así, que podamos palpar, podamos sentir, podamos experimentar estas verdades de las Escrituras que estamos de a poquito llevando adelante. Con nuestras limitaciones, como bien decía Débora, no somos académicos, no somos maestros de seminario, somos jóvenes, hemos llegado a conocer estas doctrinas que entendemos que el Espíritu Santo nos ha guiado a ellas y hoy las podemos compartir con un montón de limitaciones, pero entendemos que las cosas esenciales que quizás esto provee, bueno, puede entenderse y podés vos aplicarlo a tu vida y podés vos el día de mañana explicárselo a otro creyente, inclusive a los incrédulos. Entonces para nosotros es una bendición hacer esto y quería tomar este tiempito para hacer esta introducción porque, insisto en esto, fuiste creado para vivir para Dios y eso fue en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos absolutamente nada. Es bueno pedirle al Señor entendimiento de esta verdad, para poder vivir con más pasión, con más intensidad, con más intencionalidad el cristianismo que hoy profesamos. Y que estas verdades que son en algún punto abstractas para nosotros, como es la justificación o el llamamiento eficaz o la santificación, Dios nos permita verlo y palparlo y experimentarlo realmente. Para tener esa experiencia, no como quien quiere experimentar y sentir simplemente, sino porque es una verdad. Y quizás algo que nos sucede como seres humanos, y creo que es lo cotidiano, que hasta que nosotros no podemos ver algo o sentir algo o oler algo, no se sacude nuestros sentidos, no se sacude nuestro ser. Creo que eso nos pasa seguido. Y entonces es mi oración que nosotros podamos experimentar con nuestros sentidos la obra de Cristo en nuestro corazón. Que esa sea nuestra oración. Que dejemos de tener estas cosas como algo abstracto, como algo intelectual. Y que oremos a Dios para poder vivirlo, porque yo estoy seguro que muchas de las cosas que no hacemos para Dios o de las decisiones que no tomamos para vivir para la gloria de Dios tiene que ver con que no conocemos o no hemos experimentado realmente el amor de Cristo por nosotros. Y es mi oración que así sea. Y discúlpame el egoísmo, es mi oración que sea para mí esto, pero oro para que sea para todos los hijos de Dios. Palpar el amor de Cristo por nosotros. Dios nos conceda eso realmente, esa es la oración. Hoy nos toca la pregunta 37 y 38, como te decía, y vamos a ver ahora, como veíamos la semana pasada, los beneficios en vida que tenemos por la obra de Cristo. Y esta pregunta 37 dice: ¿cuáles beneficios de Cristo reciben los creyentes al morir?
o sea, a la muerte. Vos fíjate que la obra de Cristo no se limita a esta vida presente o al tiempo que tengamos de vida en este espacio-tiempo, sino que va hasta la muerte del creyente. Cristo está involucrado en tu vida desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre hasta la muerte y hasta la resurrección y hasta la eternidad. Todo eso está Cristo involucrado en vos. Los beneficios que tenemos por Cristo Jesús son para siempre, son eternos, trascienden lo material, van más allá de lo que nosotros hasta inclusive podemos entender. ¿Cuáles beneficios tienen los creyentes al morir? ¿Sabes qué? La muerte es un evento que nos va a pasar a todos nosotros. Y seguramente eso lo sabes. Pero vos sabés que muchas veces cuando nos encontramos en situaciones, o no sé si te ha pasado, pasar por momentos donde estuviste al borde de la muerte, donde quizás pudiste palpar un poquito lo que era la sensación esta de la muerte. No sé, quizás a través de un accidente, de una enfermedad. Muchos hermanos nuestros han tenido COVID y particularmente nuestro pastor ha sentido que moría. Y es tremendo, ¿no? O sea, yo no tuve la experiencia de pasar por el COVID, pero cuántas situaciones quizás hemos vivido que nos han hecho ver que la muerte es un evento real. Que hasta que no lo experimentamos no podemos decir, realmente esto es cierto, o sea, esto no es broma. La muerte es un hecho, bueno, pero ¿cómo nosotros tomamos el tema de la muerte? Porque como vamos a ver en un momento, la muerte para el creyente es un beneficio. La muerte no es el fin. La muerte es el paso de este mundo, de esta vida, a la vida siguiente que tenemos en Jesús. Pero quizás no lo tenemos tan presente de esta manera. De hecho, quizás ni queremos pensar en el día de nuestra muerte. Pero es bueno saber que esto va a ser así. Y tenemos beneficios en Cristo Jesús al morir. Dice, al morir las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria, y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Inmediatamente, dice, las almas nuestras son hechas perfectas en santidad. El versículo que apoya esta respuesta de la confesión es Hebreos 12:23, que dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Nuestra vida es una vida de santificación. Es un proceso que dura toda la vida hasta entrar en la gloria. Y en el momento que entramos en la gloria, bueno, hemos sido completados. Hemos sido hechos perfectos para la gloria de Dios. Así que toda esta vida que estás transitando es una vida de santificación. Si has pasado los 50, si has pasado los 60, sabes que es así. Y podés decir cuánto me falta todavía. Bueno, pero esa es una obra que está haciendo el Espíritu de Dios en nosotros. Y tenemos que darle gracias a Dios por ello, porque eso significa que evidentemente somos de Dios. Y pasan inmediatamente a la gloria. Esto lo dice Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Le dice al ladrón que estaba crucificado a su lado, mientras uno se burlaba, el otro dice, nosotros merecemos estar acá, pero él no ha hecho nada malo, dice el ladrón sobre Jesús. Y lo reconoce como Señor, lo reconoce como el Mesías. Y en ese momento Jesús le dice, yo te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Fíjate vos, ¿no? No hay un proceso previo a entrar al paraíso. Vamos a hablar claros. No hay un purgatorio que después de pasar por allí entonces, de purgar nuestros pecados, vayamos al paraíso. Digo yo, este ladrón crucificado, y que esté crucificado habla de que no era un ladrón corriente, está crucificado. Entonces Jesús lo que le dice es, hoy mismo, cuando expires tu último aliento, vas a estar conmigo en el paraíso. Gloria a Dios por la obra total y de nuestro Salvador. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Pablo a los filipenses, él tenía deseo de partir y estar con el Señor, o de quedarse y servir a la iglesia, y Pablo dice, yo sé que me voy a quedar porque todavía tengo que estar con ustedes. Pero vemos que el deseo de Pablo era partir y estar con el Señor. Me pregunto, ¿es tu deseo partir y estar con el Señor? No digo un deseo de morirte ahora, ¿no? Y decir, no, pero el hecho de saber que un día vas a morir. Es tu deseo, digamos, cuando llegue ese día, decir, bueno, gloria a Dios, me voy con el Señor. No recuerdo bien quién dijo esto, pero alguien al morir dijo, adiós pecado, no hay más pecado, ¿no? Y es esto que anhelamos, ser liberados del pecado y vivir para Dios sin pecado en la eternidad. Pero te pregunto, ¿es tu deseo
estar con el Señor? ¿Es tu deseo realmente estar con el Señor? Reflexionemos en esa pregunta. Y sus cuerpos estando todavía unidos a Cristo, dice Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esta era una preocupación en los tesalonicenses, ¿no? ¿Qué pasa al morir? ¿Qué pasa con el creyente cuando muere? ¿Se terminó todo ahí? ¿Cómo es esta historia? Y Pablo les contesta, ¿no? Que en el momento de la muerte el creyente se va a ir con Jesucristo. Así como Jesús murió y resucitó, el creyente muere y resucita para Dios. Ahora sabemos, lo vamos a leer en un momento, pero sabemos que en la resurrección justos e injustos van a resucitar. Unos para vida y otros para condenación. Así que la resurrección es un evento que nos va a tocar a todos, a toda la raza humana. Vamos a experimentar la resurrección, pero lo que hemos creído lo haremos para vida, para estar delante de nuestro Dios. Y los que no han creído, lamentablemente no irán a la eternidad con Dios. Reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Y acá nos dice Isaías 57:2, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Juan 5:28 y 29 nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La resurrección es un hecho, la van a experimentar toda la raza humana, y todos vamos a comparecer ante Jesucristo. Pero en el día del juicio quiero que sepas algo. O Jesús es tu juez, o Jesús es tu abogado. O Jesús te juzga como león, o Jesús es a quien has recibido como el Cordero de Dios, que ha quitado tu pecado. No hay punto medio. Vamos a ver en los próximos días acerca de la ley de Dios. Vamos a ver que está vigente, vamos a ver que debemos cumplirla. Vamos a ver qué consecuencias y vamos a ver cuán profunda es la ley de Dios. Así que yo te recomendaría que escuches bien estos podcast acerca de Cristo Jesús, lo que es cristología que hemos estado abarcando, para ver cuánto necesitas a Jesucristo. La Biblia habla claramente acerca de la resurrección. Hacer lo bueno no tiene que ver con hacer buenas obras. Hacer lo bueno, hacer lo correcto, es creer en Jesús. Hacer lo malo, hacer maldad, es torcer su vida, pervertir su vida, ir en la espalda, a la espalda, mejor dicho, de Dios. En esos términos habla la Biblia, ¿sí? No tiene que ver con las obras. Porque ¿qué obras buenas tenés vos? Vamos a ver la próxima semana que no tenemos obras buenas, que podamos presentar delante de Dios y decir, acá están mis obras. Deberán compartir acerca de la justificación por la fe solamente. ¿Y por qué eso por la fe solamente? Porque ¿qué obras tengo yo que me puedan salvar? Que Dios pueda mirar con agrado. No las tengo. Y si las tengo, ¿cómo sé que son suficientes para agradar a Dios? Y que, bueno, está perfecto, hiciste estas obras, entonces sos salvo. ¿Cómo sabes eso? Estamos hablando de un Dios santo, que no puede permitir ningún tipo de pecado y ningún tipo de obra hecha por egoísmo. Continuemos. Pregunta 38. ¿Cuáles beneficios de Cristo reciben los creyentes en la resurrección? ¿Sí? Como te decía, la obra de Cristo, las obras de Cristo las disfrutamos en esta vida, nos están presentes cuando morimos y en la resurrección. O sea, abarca todo el espectro de nuestra vida, la obra de Jesucristo. ¿Y cuáles son estos beneficios? Dice, en la resurrección los creyentes, siendo levantados en gloria, serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio, y serán perfectamente bendecidos en el pleno disfrute de Dios por toda la eternidad. Vas a ser levantado en gloria. 1 Corintios 15, 42, 43 nos dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Sí, vamos a ser levantados en gloria. Y gloria en el griego es kabot, ¿no? Y habla de algo pesado, algo que tiene peso, ¿no? Entonces, esta gloria que Dios nos dio nos levanta y nos da consistencia, por decirlo así, por poner una metáfora. Seremos levantados en gloria. Seremos públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio. Y esto es importante. Esto es importante. Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 10, 32 nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vas a ser reconocido el día del juicio si has puesto tu fe en Jesucristo para la salvación de tu alma, si lo estás sirviendo por amor, si estás creyendo en Él. El día del juicio, Cristo va a reconocerte
Eso es importante porque hay otros tantos que Dios no va a reconocer, como nos enseña Mateo 7, ¿no? Dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no echamos, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello. Y Dios le dice: no los conozco, apártense de mí ustedes que obran sin ley. Esa es la traducción correcta. Entonces, ojo con pensar que las obras dicen que alguien es cristiano. No, las obras no dicen que alguien es cristiano. Un cristiano claramente tiene que tener las obras que evidencian obviamente su fe en Jesús, pero no va a ser salvo por eso, sino por haber puesto su confianza en Jesucristo y andar rectamente delante de su Dios, obedeciendo los mandamientos de Cristo, viviendo para Él. Es lindo ser reconocido. Todos hemos experimentado en algún punto ser reconocidos por alguna virtud, por algo que hemos hecho, dicho, y nos han reconocido, y bueno, y es algo pasajero, es algo que hoy se dice y mañana ya es otro día y se terminó. Pero hermanos, que Cristo nos reconozca es vital para nuestra eternidad, no para un momento, es vital para nuestra eternidad. Gloria a Dios que vamos a ser reconocidos por nuestro Señor y Salvador y vamos a ser absueltos en el día del juicio. Cuando Jesús dice: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Si vos podés ver hasta los primeros 10 capítulos de Mateo, Mateo tiene un enfoque particular, y es que él nos quiere mostrar con su relato cómo es que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, el Hijo de David y el Hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Hijo de David en el sentido de el Rey de Israel prometido, y el Hijo de Abraham en el sentido de la simiente de Abraham, en el cual son bendecidas todas las familias de la tierra. En una palabra, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, es el ungido. Eso es lo que Mateo con su relato general quiere mostrarnos con su evangelio. Entonces, cuando Jesús dice: cualquiera que me confiese delante de los hombres, no está diciendo que vayas a un hombre y digas: yo creo en Jesús. No, porque de hecho muchos creen en Jesús. Hay muchos católicos que creen en Jesús. Hay musulmanes que creen en Jesús. Hay budistas que creen en Jesús. Y eso quiere decir que entonces todos nos vamos a ir al cielo, o que Jesús va a confesar a todo delante del Padre. No, lo que Jesús está diciendo es esto: cualquiera que me confiese como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, yo también le voy a confesar delante de mi Padre. Y para el contexto en el cual Jesús está afirmando esto, es un escándalo. No tenemos el tiempo para entrar en esto ahora, pero estoy diciendo: cualquiera que me confiese como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, yo también le voy a confesar delante de mi Padre. Saben, hermanos, es increíble la cantidad de cristianos que creen que Jesucristo es un ser creado por el Padre. Es increíble. Que no tengan en su mente, porque no leen la Biblia, o porque no les interesa, o porque andan así vagamente, no pueden entender que Jesús es Dios hecho hombre. Es la expresión corpórea de Elohim, el Logos, la Memra en hebreo, la expresión corpórea de Dios, Dios hecho hombre. Es increíble como muchos que profesan la fe cristiana tienen este concepto errado, herético acerca de Jesús. Pero si vos sos cristiano, tenés que creer que Jesús es Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque si Jesús no es Dios, Él no te puede salvar. Porque la salvación es del Señor, la salvación es de Jehová. Dios salvará a su pueblo, dice Isaías. Si Jesús no es Dios y es simplemente un hombre, o un ángel, un ser superior, sí, creado, entonces no sos salvo. Solamente sos salvo si Jesús es Dios. Y serán perfectamente bendecidos en el pleno disfrute de Dios por toda la eternidad. 1 Corintios 13:12 nos dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Juan 3:2 amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18 nos dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a disfrutar de Dios para siempre. Cuando Pablo dice ahora vemos por espejo, es interesante porque, claro, nosotros en este lado del continente tenemos un espejo, vos te mirás a un espejo y ves tu reflejo, exactamente tu reflejo. Pero en los tiempos que Pablo está diciendo esto, los espejos eran como de bronce, ¿no? Y la imagen era difusa, no se podía ver claramente tu rostro. Y por eso también en otra parte Pablo dice, Pablo Santiago, no recuerdo bien, dice que vemos, ¿no? Y como que el hombre que olvida su rostro al verse en el espejo, justamente por eso, porque es tan difusa la imagen, en un espejo así de la época bíblica, que claramente no sabes ni cómo está tu rostro.
Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea que nosotros no vemos exactamente las cosas como deberíamos, pero sabemos que somos hijos de Dios y que a su tiempo estaremos con Él. Muy bien, entonces hasta acá el episodio de hoy. Te doy gracias por estar ahí una vez más. Gracias por seguir escuchando Verdad del MIC. Estamos muy agradecidos de poder estar haciendo esto. Ya vamos entrando en los últimos aspectos del Catecismo Menor. Y bueno, te pedimos que nos sigas acompañando. El propósito de esto es que crezcamos en fe, en conocimiento de Dios, en conocimiento de la palabra, de las Escrituras, y que nuestra fe esté fundada en lo que dicen las Escrituras y no en lo que dicen los hombres, no en ninguna tradición de la iglesia, sino solamente en las Escrituras. Así que gracias por estar ahí, gracias por escuchar esto. Te animamos a que lo compartas, te animamos a que nos sigas en nuestras redes si así te place, y será por mi parte hasta que nos volvamos a escuchar. Quédate la semana que viene, que vamos a entrar en un tema importante, que de alguna forma lo que vamos a ver es cómo este tema en el que vamos a entrar la semana que viene y la otra nos devuelve a Jesucristo. Así que va a ser interesante ese movimiento que vamos a experimentar. Así que gracias una vez más por estar ahí. Será hasta la próxima vez. Chao. Este fue el podcast de la semana. Espéranos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al MIC.